días a todos. Espero que hayan dormido bien, que estén descansados, para que tengamos una provechosa jornada. Primero que nada, agradecer enormemente a los organizadores por su invitación a participar de esta tercera jornada ya de los residentes de Psiquiatría 8. Agradecimiento especialmente a la asesora del doctor Bahamonde, del doctor Arellano y por su intermedio a la señora Ivonne Bermejo, que se ha entrenado para que nuestra estadía aquí y nuestro traslado sea de la mejor condición posible. Esta presentación, esta ponencia, tiene dos orígenes. En primer lugar, cuando los organizadores me contactaron, me plantearon la invitación a esta jornada con el tema de la personalidad, yo les reconocí que no soy experto en el tema, no me dedico específicamente a la atención de pacientes con este tipo de problemáticas, pero que desde un intento por mantenerme en la psiquiatría en general y por un intento de hacer una psiquiatría inspirada fenomenológica y antropológicamente, quizá lo que podría aportar era alguna controversia respecto del tema o el concepto de trastorno de personalidad. Bueno, en parte entonces esta conferencia es el resultado de que aceptaron este planteamiento, este punto de vista, así que compartimos la responsabilidad de lo que resulte. Y en segundo lugar, esta presentación escrita y redactada especialmente para esta ocasión nace de un fenómeno dialéctico maravilloso en nuestra formación médica, que invito a los jóvenes a que ojalá se pierdan nunca, y es esa relación extraordinaria entre profesores y estudiantes, entre maestros y discípulos. Porque esta conferencia es el resultado de muchos años de una relación muy fructífera con mis profesores, con maestros, uno de los cuales está aquí hoy día con nosotros, pero también de los estudiantes, ¿no? Que también algunos de ellos están acá hoy día. Buena parte de los conceptos que les voy a mostrar surgen de nuestras conversaciones semanales en un ciclo seminario que tenemos sobre psiquiatría, fenomenología y antropología, y algunos de los autores que van a aparecer aquí ya los hemos leído o estamos por leerlos. Bueno, como efectivamente el propósito principal es mostrar un punto de vista distinto al convencional, distinto al habitual. La imagen de Valdivia tiene este mismo propósito. Ustedes tendrán en mente que habitualmente Valdivia suele verse desde la isla Texas, ¿no? Y en nuestro imaginario colectivo siempre aparece el mercado fluvial, una catedral, ¿no? Bueno, quiero mostrar que Valdivia también se puede ver desde el punto de vista inverso, contrario, que es lo que pretende entonces esta presentación en el tema de la personalidad y su así llamados trastornos. El esquema de la presentación va a ser una breve introducción, una pregunta por la personalidad, mostrar algunos sesgos teóricos que están detrás de la idea de los trastornos de personalidad, ver si es posible estudiar la personalidad desde una perspectiva fenomenológica, desde esa perspectiva aventurar lo que podría ser la esencia de la personalidad y sus peculiaridades, ver los parentescos y los nexos con otras perspectivas fenomenológico-antropológicas, particularmente la que cultiva el doctor Böhr, qué consecuencias éticas tiene este enfoque fenomenológico y antropológico en la relación terapéutica, las consecuencias terapéuticas que esto tiene, particularmente entonces desde la perspectiva de uno de los maestros inspiradores, el profesor Fernando de Tul, y finalmente qué consecuencias formativas podría tener ampliar la mirada más allá de la convencional. Comencemos entonces. Voy a leer buena parte de la presentación y las diapositivas espero permitan seguir la lectura. Bueno, en este artículo o en esta presentación no intentaremos adentrarnos detalladamente en el siempre difícil y amplio terreno de la personalidad, sus variantes y peculiaridades, sino que solo pretenderemos exponer el esbozo de una reflexión crítica, por cierto incompleta y parcial, desde una perspectiva fenomenológica y antropológica respecto de aquellas personalidades que la psiquiatría oficial denomina anormales o trastornadas, con todo el riesgo que implica ingresar en un ámbito de contornos difusos y mal definidos, el que tolera por lo tanto múltiples puntos de vista, no siempre congruentes ni coherentes, es decir. Esta presentación tiene entonces dos pretensiones. La primera es mostrar cómo a la noción de trastorno de personalidad le subyacen distintas posturas teóricas que la mayor parte de las veces dificultan la comprensión del sufrimiento que padecen aquellas personas a consecuencia de su particular modo de ser y que lamentablemente sirve más bien para estigmatizarlas,
cerrando el acceso a una genuina y desinteresada intervención psicoterapéutica en razón de su peculiar manera de ser en el mundo, la que en conjunto con el padeciente nos permita contribuir a su alivio y a la recuperación de su autonomía existencial. La segunda pretensión que nos anima es sugerir la existencia de otro punto de vista para un conocimiento desprejuiciado de la personalidad y sus peculiaridades, que no recurre a abstracciones teóricas ajenas al fenómeno estudiado y que permite posicionar al terapeuta en una relación interpersonal más abierta a un genuino encuentro terapéutico respetuoso de la integridad del paciente. Para iniciar entonces esta aventura cognoscitiva nos situaremos primero en el terreno más conocido, más familiar, aparentemente más firme y sólido de la psiquiatría oficial, aquella que se enseña y se aprende en la mayoría de las escuelas de medicina y centros de formación, al menos en Chile, en la que confluyen de un modo no siempre muy bien articulado la psiquiatría académica, la biológica y la psicodinámica, configurando así una psiquiatría más o menos ecléctica. Como guía para esta primera parte del viaje, utilizaremos varios de los principales textos y tratados contemporáneos de nuestra disciplina, a la que acceden habitualmente los residentes de formación. Allí revisaremos someramente los conceptos relativos a la idea de personalidad y sus alteraciones o trastornos, tal como se enseña esta psiquiatría en boga. Luego ingresaremos gradualmente en los terrenos de una psiquiatría inspirada antropológica y fenomenológicamente, gracias a la cual podremos tener una mirada más crítica de lo observado y accederemos a una perspectiva distinta, que nos abrirá a nuevos horizontes en la comprensión de los muy legítimos y diversos modos de ser de los pacientes, su sufrimiento y necesidad de acogida, poniendo especial énfasis en las consecuencias que sobre el diagnóstico, la terapéutica y el rol del terapeuta tienen cada una de estas dos formas de construir la personalidad y sus variables. Intentaremos, siempre que sea posible, evitar el uso de la expresión trastorno de personalidad, a menos que resulte estrictamente indispensable para una mejor comprensión de la exposición. Preferimos la denominación de personalidad y sus peculiaridades, para evitar sesgos discriminatorios y tendencias valóricas, así como para mantenernos lo más fielmente posible dentro de un lenguaje fenomenológico. Declaramos no tener ningún conflicto de interés, al menos explícito y evidente, con ninguna institución ni con los patrocinadores de esta jornada, pero sí una deuda de gratitud impalable con los profesores y maestros que contribuyeron a nuestra formación profesional, particularmente los doctores Oduber y Fernando Oyarzún. Entremos en materia entonces. Preguntémonos por la personalidad. Para ello partamos preguntándonos en qué ha estado la psiquiatría, como disciplina médica, desde su nacimiento la mayor parte de su existencia. Bueno, pues parece que tratando de validarse ante su madre la medicina y las ciencias naturales, como una disciplina rigurosamente científica, para lo cual ha regresado desde sus extravíos sobrenaturales, demoníacos y mágicos religiosos, convirtiendo a los poseídos y a las brujas de antaño en los enfermos mentales de hoy. Sin embargo, salvo con los dementes y otros pacientes afectados por cuadros de claro origen orgánico biológico, en los que ha sido posible identificar alguna anomalía anatomopatológica, histológica o neurofisiológica, a esta perspectiva organicista le ha ido bastante mal. Uno de esos ámbitos de frustración, por no decir de fracaso, en una concepción puramente biomédica de la psiquiatría, ha sido el de los mal llamados trastornos de la personalidad. Claro, porque si la personalidad, palabra cuyo origen latino remonta a la máscara del actor y al personaje teatral, se concibe fundamentalmente como el modo de ser que se desarrolla, madura y consolida a lo largo de la vida, cabe preguntarse si puede ser mal, y por lo tanto si es posible conceptualizarla como una enfermedad mental. Entonces habría que decir que a la psiquiatría no le ha sido fácil ofrecer una sola definición de personalidad. Esta dificultad parece estar dada por las diferentes miradas, puntos de vista, hipótesis y teorías subyacentes a las distintas escuelas de desarrollo. Por lo que apenas si hay un consenso general de que la personalidad sería un constructo abstracto. Veamos entonces con qué nos encontramos al revisar los textos de consulta más frecuentemente utilizados en la formación de los residentes. Bueno, nos encontramos con las más alladas definiciones de personalidad. Por ejemplo, en el ya clásico texto español, de amplia difusión en nuestro país, Introducción a la psicopatología y a la psiquiatría de Vallejo Ruilova, se nos propone que la personalidad debe entenderse como, ahí en negrita,
el constructo que permite prever las tendencias estables de una persona a comportarse de una determinada manera en diferentes situaciones. Más adelante se agrega que la personalidad es una construcción hipotética, un artefacto conceptual que pretende proponer explicaciones de la psicología del sujeto desde un marco preestablecido. Y se nos advierte que en la clínica no hay ninguna posibilidad de observación inmediata de la personalidad. Como siempre le digo a los residentes del programa en nuestro seminario, empiezan a pensar en qué ocurre en la relación terapéutica cuando asumimos estos conceptos. A continuación se establece que la noción de personalidad resume la idiosincrasia funcional del sujeto y que se justifica dicho concepto para explicar comportamientos contrarios a la lógica. Si consultamos ahora el también clásico Tratado de Psiquiatría de Oxford, de Gelder, Mayur y Guedes, en su versión comprendida en español, leeremos que el término personalidad hace referencia a las características estables de un individuo tal y como se muestran en su forma de comportarse en una amplia gama de circunstancias. Por su parte, en la monumental obra chilena titulada Trastornos de Personalidad, cuyos editores son los doctores Raúl Riquelme y Alex Oxenberg, encontramos algunas otras definiciones de personalidad, la que puede ser entendida como la síntesis de todos los elementos que intervienen en la formación mental de un sujeto, siendo el resultado de las innumerables particularidades de su constitución psicofisiológica, sus componentes instintivos, sus formas de reacción y de las impresiones dejadas por las experiencias vividas. Otra definición expuesta señala que la personalidad es la característica manera de pensar y actuar que identifica a cada persona como una individualidad única. Por último, en el capítulo consultado, escrito por el doctor Gustavo Bello Murillo, se presenta una definición más de personalidad como el sistema de disposiciones individuales dominantes según el cual se ordena y manifiesta la vida anímica de cada sujeto con cierto grado de coherencia. Otro texto nacional de consulta donde encontramos tratados de cuestión y que nos ofrece algunas definiciones de personalidad es Psiquiatría Clínica, cuyo editor es el doctor Andrés Calve. Allí leemos la definición de la Organización Mundial de la Salud, que indica que la personalidad es un patrón enraizado de modos de pensar, sentir y comportarse que caracterizan el estilo de vida y modo de adaptarse único de un individuo, resultado de factores constitucionales, evolutivos y sociales. Por último, dentro de los textos nacionales consultados, de psiquiatría, de los doctores Florenzano, Carvajal y Bari, encontramos una definición de personalidad como aquel conjunto estable de modos de comportarse, vivenciar y pensar de un individuo a lo largo del tiempo, determinado por factores temperamentales y caracterológicos. Los primeros ligados con un sustrato genético, biológico y constitucional, los segundos asociados con la influencia del medio ambiente y las experiencias interpersonales tempranas. A lo ya visto, múltiples posibilidades de definir la personalidad, esto también vale para las múltiples definiciones que la psiquiatría oficial nos ofrece sobre los trastornos de personalidad. No viene el caso de extender ahora demasiado sobre este tópico, pero basta exponer la definición que nos ofrece el DSM-4, al menos, sobre lo que se entiende por un trastorno de personalidad. Se trata de un patrón duradero de experiencia interna y comportamiento que se desvía notablemente de las expectativas de la cultura del individuo. Es generalizado e inflexible. Tiene un inicio en la adolescencia o en la edad adulta temprana. Es estable en el tiempo y conduce a la angustia o la discapacidad. Estos patrones se manifiestan en al menos dos de las siguientes áreas: cognitiva, afectiva, funcionamiento interpersonal o control de impulso. Agrega que solo cuando los rasgos de personalidad son inflexibles y desadaptativos y causan un deterioro funcional significativo o angustia subjetiva, constituyen un trastorno de personalidad. Adicionalmente, estos patrones que definen el trastorno de personalidad deben distinguirse de aquellas características que emergen en respuesta a situaciones estresantes específicas y no deben ser explicados mejor a partir de otro trastorno mental, de una condición médica o el abuso de sustancias. Hasta ahí el punto de vista convencional, al que habitualmente accedemos durante los primeros años de formación. Veamos qué sesgos y qué consecuencias teóricas están detrás de esta idea de trastorno de la personalidad. No sería este el lugar para analizar ni controvertir detalladamente cada una de las diversas definiciones de personalidad y sus trastornos expuestas más
extensas y profundas respecto a esta materia, remito a los interesados a los textos de consulta ya citados. Sin embargo, hacemos notar que una buena parte de las definiciones señaladas ponen al terapeuta frente a constructos teóricos e hipótesis abstractas. Eso es lo que queda a la vista del terapeuta, en la relación terapéutica. Constructos teóricos e hipótesis abstractas respecto de la personalidad y sus trastornos. En el mejor de los casos, dichas definiciones obligan al terapeuta a convertirse en un experto en neurociencias, en mecanismos psicológicos inconscientes o en condiciones estereotipadas según sea el punto de vista teórico adoptado. La mayor parte de las definiciones centra su mirada en aspectos conductuales, cognitivos, lógicos o funcionales, pero son pocas, si es que algunas, las que logran ir más allá de una perspectiva reduccionista y atomizadora de la naturaleza integral y unitaria de la personalidad. En cualquier caso, ya sea desde la teoría neurobiológica, de la psicoanalítica o de la cognitivo-conductual, es decir, desde el paradigma que el doctor Héctor Pellegrina denomina como sustancialista, se nos enseña que en aquellas personalidades concebidas como anormales o trastornadas subyacen desequilibrios neuromoleculares, alteraciones en su funcionamiento fisiológico, deficiencias en la organización y en la composición de sus elementos constitutivos o perturbaciones en la mecánica de sus relaciones y modos de reaccionar ante diferentes estímulos. Desde esta perspectiva mecanicista y reduccionista son igualmente trastornadas las personalidades de los santos, héroes y genios que las de los antisociales, narcisistas o perversos. Solo que admirados los unos, despreciados los otros. Como quiera que sea, independientemente de la conceptualización de personalidad asumida, el terapeuta queda instalado en una posición a lo menos distante, cuando no incluso ciega, para apreciar la real vastedad de todo aquello que implica la personalidad del consultante, y más aún el sufrimiento y restricciones a su libertad personal que ella y sus peculiaridades pueden conllevar. No resulta entonces viable cumplir con el mandato de la fenomenología, cual es ir a las cosas mismas, evitando prejuicios y absteniéndose de usar todo conocimiento previamente adquirido, teorías, explicaciones causales y modelos abstractos, todo lo cual termina constituyendo un sesgo, una distorsión y una interferencia en una mirada crítica y desinteresada de los fenómenos psíquicos, tal como ellos se dan a la conciencia del observador. Se puede estudiar entonces la personalidad y sus peculiaridades desde una perspectiva fenomenológico-antropológica. Nos preguntamos, ¿habrá entonces algún otro punto de partida más firme y sólido para apreciar de manera integral y abarcadora aquello que denominamos personalidad y sus peculiaridades? ¿Podremos encontrar otro punto de vista que nos permita ver el fenómeno de la personalidad sin sesgos teóricos ni reduccionismos conceptuales? ¿Existirá alguna perspectiva desde la cual el terapeuta pueda mirar y conocer desprejuiciadamente el ser del otro, sin subyugarlo ni violentarlo con etiquetas diagnósticas, morales o doctrinarias, para abrirse así a comprender su padecimiento? En resumen, ¿encontraremos alguna otra forma de acceder directamente a nuestros pacientes en carne y hueso, sin pasar primero por el filtro enseguecedor de entelequias ajenas a su modo de ser? Pensamos que sí. Y ese nuevo punto de partida creemos encontrarlo en la arqueología de la experiencia del filósofo chileno Humberto Giannini, quien estudia con una metodología fenomenológica la estructura de la vida cotidiana, constituida esencialmente por la circularidad del trayecto de ida y vuelta desde el domicilio al trabajo, pasando por la calle, en donde nos encontramos los unos con los otros en el espacio público. Resumidamente, se trata de un modo de aproximación a la vida humana corriente y de búsqueda de una experiencia compartida, en la cual el espacio y el tiempo se nos hacen comunes. Abandonamos transitoriamente nuestra mismidad para abrirnos al encuentro con el otro, saliendo de nuestra soledad para construir un mundo común. De clara inspiración heideggeriana, Giannini nos muestra cómo en la ruta, en la vida rutinaria, entre el domicilio y el desempeño laboral, entre el espacio privado y el público, entre la disponibilidad del ser para sí y del ser para los otros, nos vamos constituyendo gracias a la conversación y al diálogo en el encuentro con los demás. En esta circularidad de la vida cotidiana no hay mejores ni peores, expertos ni legos. Todos tenemos igual valor y dignidad. Todos jugamos roles complementarios y recíprocamente necesarios.
En esta reflexión cotidiana se nos pasa la vida y nos involucramos en las cosas que pasan, de las que luego hablamos cotidianamente. Resulta imposible ignorar que lo esencial del planteamiento janiniano gira en torno de la espacialidad, la temporalidad y la intersubjetividad comunes al ser del hombre. Así, la presencia del prójimo no es solo ni tanto una experiencia espacial y temporal, sino que principalmente comunicativa, plasmada en múltiples actos de habla. Siguiendo a Giannini, podríamos decir que a todo lo ancho, alto y largo de este periplo circadiano y circular, que tiene como centro referencial el ser domiciliado, en el encuentro con los múltiples otros, vamos forjando nuestra identidad y escribiendo nuestra biografía, que no es otra cosa que una narración llena de significados sobre nuestro pasar por la ruta de la vida cotidiana. Giannini plantea que solo hay historia personal en la medida que hay caminos que recorrer y proyectos de vida que decidir. Y eso ocurre, dice Giannini, en el espacio propio de la intersubjetividad, de la interacción comunicativa, donde se encuentra la subjetividad propia con la ajena. Es en virtud de la palabra que se constituye un mundo verdaderamente humano. En ese encuentro intersubjetivo y comunicativo somos acogidos o rechazados por el otro, y acogemos o rechazamos al prójimo. Nuestra palabra, su palabra, están destinadas a un fin, cual es promover una respuesta, una reacción, una reciprocidad. Aparece así toda la fuerza de la acción comunicativa, cual es la significación de lo que se dice, el significado de lo que se le muestra al otro. La experiencia del otro y con el otro pasa ineludiblemente entonces por la comprensión del significado de los actos comunicativos expresivos. Nos entendemos o no con el otro en el lenguaje, sea este hablado o gestual, gracias a las referencias significativas compartidas en un mundo físico, geográfico, histórico y cultural. Sin embargo, no se trata de un mundo objetivo que exista con independencia de los múltiples yoes que lo observan, sino que de un mundo construido en una experiencia comunitaria y significativa. En este mundo intersubjetivo se nos aparece el otro y nos aparecemos ante él, no solo con la palabra, sino que también con gestos y ademanes que hablan, dice Giannini. Voz y cuerpo ponen ante los ojos del otro los diversos significados que circulan en este espacio comunicativo. No es difícil concluir entonces que la realidad y la verdad son necesariamente interpretadas, idea que resulta ser el eslabón central de nuestra concepción de la personalidad y de sus peculiaridades desde una perspectiva humanista, fenomenológico y antropológica. Porque antes de entender la personalidad como un constructo abstracto, la concebimos como el conjunto de los diversos modos de interpretar y significar la realidad y el mundo del que formamos parte inseparablemente. En cada periplo por la ruta de la vida cotidiana, en cada paso por aquella estructura circular y temporal descrita por Giannini, de cada encuentro con el otro, sea en el ámbito privado o el público, regresamos siempre cargados con nuevos aportes significativos. No somos exactamente los mismos al volver al domicilio desde donde hemos salido. Hemos vuelto enriquecidos o empobrecidos. Hemos adquirido o perdido significados. Hemos ampliado o restringido las posibilidades interpretativas del mundo. Nos hemos encontrado o desencontrado con el otro. A partir de lo dicho, preguntémonos por la esencia de las peculiaridades de la personalidad. Más allá de reduccionismos neurobiológicos, psicoanalíticos, cognitivo-conductuales o sociológicos, sin caer en prejuicios ni recurrir a formulaciones teóricas ajenas al fenómeno estudiado, en este caso la personalidad y sus peculiaridades, e intentando encarnar el mandato husserliano de ir a las cosas mismas, pensamos que la esencia de las peculiaridades de la personalidad radica, a nuestro entender, en una modificación de la dialéctica interpretativa. Con esta expresión, dialéctica interpretativa, queremos apuntar a aquella estructura que nos parece constitutiva de los actos comunicativos expresivos. ¿Cuál es? La posibilidad de la que goza el hombre de otorgar significados opuestos a las circunstancias y situaciones que protagoniza. Planteamos que en la vida cotidiana los significados circulantes en el espacio intersubjetivo se van construyendo de manera dialéctica. Es decir,
llegamos a una cierta significación del mundo luego de superar una determinada tesis y su opción contraria, la antítesis, alcanzando así una síntesis que integra en algún punto de la polaridad lo mejor de ambos extremos. A modo de ejemplo, señalaremos algunas de las dialécticas interpretativas, bueno, muy habituales. Todos nosotros, y nuestros pacientes no son una excepción, nos debatimos habitualmente en estas cualidades dialécticas. Lo que nos parece bien, lo que nos parece mal, positivo, negativo, conveniente, inconveniente, beneficioso, perjudicial, no voy a leerlas todas, pero esa es la estructura, a mi juicio, que sostiene los actos comunicativos entre sí, es decir, una dialéctica interpretativa. Podemos adoptar interpretaciones en uno o en otro de los extremos o hacer una síntesis de ambos extremos de la polaridad. En el ámbito de los así llamados trastornos de la personalidad, esta modificación de la dialéctica interpretativa consiste, en la mayoría de los casos, en una detención o fijación, mientras que en algunos otros pocos casos, en una fugacidad de las posibilidades de otorgamiento de significado. Pensamos, por ejemplo, en la fijación o reducción a una sola posibilidad de significación que los fóbicos, narcisistas, paranoides, obsesivos o dependientes otorgan a las situaciones, circunstancias, acontecimientos o imprevistos que protagonizan. El resultado de dicha fijación interpretativa es que cada una de esas personalidades no puede asumir ni explorar libremente la otra polaridad significativa, terminando prisioneros de aquella en la que se han detenido. Cada una de estas personalidades queda así condenada a seguir siendo solo una posibilidad interpretativa entre muchas otras. Creemos que este fenómeno se expresa en los actos cotidianos de habla cuando los parecientes señalan que nadie me entiende o nadie se pone en mi lugar, al tiempo que los demás suelen señalar que los consultantes entienden todo mal o entienden todo al revés. El resultado es el desencuentro y la incomunicación, características de estos trastornos de personalidad. Pero pensamos también en las así llamadas personalidades limítrofes o en las histéricas, en las que la modificación de esta dialéctica interpretativa parece ir en un sentido contrario, es decir, se constituiría en una fugacidad de significación, una suerte de pendularidad que se manifiesta a través de sus frecuentes y habituales cambios de opinión, apareciendo y desapareciendo cada una de las polaridades interpretativas dialécticas, lo que da como resultado la inestabilidad e inconstancia comunicativa con los demás. Las expresiones cotidianas de quienes intentan, con mucha dificultad, mantener relaciones con este tipo de personas limítrofes o histéricas, son variadas, pero con gran frecuencia estas personas, nosotros, nos señalan verse sorprendidos, porque un día piensan una cosa, al otro día la contraria. Veamos si este punto de vista tiene articulaciones o nexos con algunas otras perspectivas fenomenológicas, pensamos que sí. Encontramos aquí uno de los tantos puntos de coincidencia con el maestro de la psiquiatría chilena, el profesor Otto Teor, que en su ya clásico texto Psiquiatría Antropológica nos dice que toda práctica sistemática de la psicoterapia está determinada por la interpretación del hombre que le subyace, es decir, de la visión antropológica a la que adhiere el terapeuta. Asimismo, Teor señala que la psicoterapia se refiere a una cierta esfera del ser, cual es la interpersonalidad. Y no solo porque es en ese ámbito donde se generan primero y se aprecian después las consecuencias de las peculiaridades de la personalidad, sino que también, por tanto, dicha práctica se verifica en el encuentro entre dos seres humanos, que se refieren el uno al otro en una peculiar confrontación dialéctica. Con esto quiere decir que en la relación psicoterapéutica, el terapeuta no es solo un consejero o amigo, pero tampoco es solo un técnico o experto, sino que una síntesis dialéctica de ambos roles. Entonces explica que esto ocurre dado que el encuentro médico-consultante o médico-paciente no es casual ni enteramente libre, como muchos otros en la vida, por lo que no puede quedarse en la pura fascinación de la contemplación mutua, sino que ha llegado a ocurrir para que se genere un cambio, una modificación reestructuradora y restauradora en la persona del consultante. Eso requiere por parte del terapeuta un cierto saber sobre lo que se va a hacer y cómo se va a hacer. Y en este saber hacer, propio del arte psicoterapéutico, cobra toda su importancia la arqueología de la experiencia descrita por Denis. En efecto, en ese ir y venir circadiano y circular, que
subsiste la vida cotidiana, se va tejiendo la trama de la historia personal, con sus múltiples significados y las diversas formas de atribuir sentido e interpretar las circunstancias y acontecimientos vitales, entramado contextual que debe ser aprendido por el terapeuta para lograr una adecuada comprensión del padecimiento que sufre el consultante. Es esta totalidad del ser la que debe ser revelada fenomenológicamente por el terapeuta en su acción personalizadora. Es ese plexo de significados el que debe ser puesto a la vista del consultante en la relación terapéutica. Siguiendo a Joyce, planteamos que la psicoterapia solo será verdaderamente transformadora en la medida que logre comprender y evidenciar esas formas peculiares de interpretación que despliega el consultante en sus múltiples relaciones significativas. Es aquí el mayor desafío del terapeuta, cuál es, a nuestro juicio, penetrar en el plexo de interpretaciones y significados que ha venido construyendo el consultante a lo largo de su historia vital, para que pueda volcar su mirada sobre él y abrirse a nuevas posibilidades interpretativas con mayor libertad en unos casos y con mayor estabilidad en otros. De otros nos habla aquí de insight y de liberación respectivamente. Si la terapia prospera adecuadamente, el consultante podrá llegar a ser capaz de reinterpretar aquellos aspectos insatisfactorios, dolorosos o traumáticos de su pasado, así como abrirse a construir nuevos proyectos personales. Veamos qué consecuencias éticas tiene entonces este enfoque fenomenológico antropológico. A partir de lo expuesto, resulta imposible no hacer alguna referencia al profundo sentido ético que está implícito en el encuentro terapéutico entre médico y paciente, pero no desde una perspectiva de la deontología médica, es decir, a partir del conjunto de normas que prescriben el correcto desempeño profesional, sino que desde una reflexión antropológica del encuentro con el otro. Para ello recurrimos a los aportes del filósofo y fenomenólogo lituano, nacionalizado francés, Emmanuel Levinas, quien inició su obra fuertemente inspirado e influido por Husserl y Heidegger, para luego volar con alas propias hasta plasmar su propio pensamiento y alejarse de sus maestros. La evolución de Levinas implicó un distanciamiento no solo de sus inspiradores iniciales, sino que de toda la filosofía occidental, tan centrada en la razón y la lógica como instrumentos para el acceso al conocimiento. La principal crítica de Levinas al pensamiento filosófico tradicional es hacia su permanente pretensión de reducir mediante la razón aquello que es irreductible a la lógica. Por tanto, ve en ello un afán de poder y de dominio que implica al menos una violencia cognoscitiva que abre el camino hacia otras formas de violencia y barbarie. El gran riesgo que ve Levinas en el imperio de la razón, en cuyo nombre se han cometido tantos crímenes, es que junto con dominar al otro, lo subyugue y dictamine lo que debe ser y cómo debe ser. Si adoptamos estos conceptos levinasianos para iluminar nuestro ejercicio profesional terapéutico, resultan evidentes las consecuencias éticas que significa un punto de vista como este, que contrasta con la vieja ética médica de corte paternalista, en la que mi paciente, mi posesivo, debía someterse. Pensemos en cuántas veces nuestros pacientes se sometían a cirugía y otros procedimientos. Bueno, debían someterse a las decisiones unilateralmente adoptadas por mí, salvo yo, de lo que debe ser y de lo que es mejor para la gente. La revolución de Levinas consistió en plantear que el inicio de la reflexión debía estar en el encuentro con el otro, con el prójimo, en la relación intersubjetiva, y no en la conciencia pura propuesta por Husserl, ni en el ser heideggeriano, por considerar que ambas nociones resultaban demasiado abstractas e impersonales. Para Levinas, la naturaleza humana es originariamente moral, por lo que no se requiere de ninguna precomprensión del otro, anterior a la influencia interpersonal. Levinas plantea que el prójimo, con quien me encuentro, nunca puede ser comprendido totalmente ni reducido a un concepto, como ejemplo, ser africano, europeo, histriónico o depresivo. El otro, por el solo hecho de ser, merece todo nuestro respeto, y no nos está permitido violentarlo con etiquetas, definiciones o sentencias. Esta es resumidamente la radicalidad y la fuerza de la ética levinasiana que nos parece tan relevante a la hora de analizar las profundas repercusiones del encuentro terapéutico. ¿Significa esto que debemos privarnos del uso de la razón en los actos terapéuticos? Claramente no, pero sí se nos impone el deber de no violentar cognitivamente a nuestros consultantes, encasillándolos en teorías reduccionistas y en modelos explicativos que no podrán abarcar jamás la infinitud del otro. Una persona, con sus peculiaridades caracterológicas, será siempre más que sus sustratos neurobiológicos, sus dinamismos psicológicos
o sus riquezas cognitivas. Veamos algunas consecuencias terapéuticas de este enfoque. Cabe entonces preguntarse en qué posición nos ubicaremos como terapeutas en la relación con el consultante. ¿En una de verticalidad jerárquica y de autoridad? ¿O en otra de horizontalidad y simetría? Si adoptamos las concepciones que subyacen al modelo médico, científico, natural, al psicoanalítico o al cognitivo-conductual, no sería de extrañar que incluso involuntariamente nos ubiquemos en una posición de verticalidad y de superioridad respecto de nuestro consultante, asumiendo el rol de expertos en neurociencias, dinamismos inconscientes y cogniciones rigidizadas respectivamente. Nos transformaremos entonces de una manera incluso inadvertida en técnicos que entienden su misión, por ejemplo, como la de reparar los desperfectos inherentes a un defectuoso neurodesarrollo o de componer mecanismos inconscientes descompuestos al interior de un aparato psíquico. Advertimos así que la posición en la que nos ubicaremos como terapeutas cambiará drásticamente si asumimos los postulados fenomenológicos antropológicos de Camille Levinas, entre otros. Adoptaremos entonces una posición más horizontal y simétrica respecto de nuestro consultante y lo respetaremos incondicionalmente, no por ser enfermo, trastornado, alienado, fóbico, narcisista, sino que por el solo hecho de ser un otro inalienable. Es decir, no necesitaremos de categorías diagnósticas preconcebidas, ni de entelequias conceptuales previas para asumir la responsabilidad de su cuidado y de su servicio. Solo así podremos acompañarlo en las buenas y en las malas, y podremos tolerar las frustraciones terapéuticas, principalmente porque nos pondremos al servicio del consultante y no seremos subyugados por ninguna teoría dominante ni por nuestras propias pretensiones terapéuticas. Solo así estaremos abiertos al encuentro amistoso con él y podremos asumir juntos con el consultante el desafío de ayudarlo a alcanzar un desarrollo personal más libre y pleno, pero en la medida de sus posibilidades, de sus intereses y de su visión del mundo. Seremos entonces capaces de respetar sus decisiones, aunque puedan contravenir nuestras recomendaciones. Solo de esta manera lograremos un genuino encuentro interpersonal y acercarle las enseñanzas del profesor Fernando Yazur, maestro inspirador de múltiples generaciones de médicos y psiquiatras formados en su pionera cátedra antropológica valdiviana, de hondas raíces levincianas. Es así como Yazur nos habla de la mutua personalización de consultante y terapeuta en el encuentro interpersonal. Yazur se instala en la perspectiva de una antropología centrada en la persona ética, entendida como aquella persona que se constituye primordialmente desde y para el otro, fenómeno que otorga a la convivencia, en este caso la convivencia terapéutica, toda su potencia transformadora. Si el promotor del encuentro terapéutico es el consultante, en toda su vastedad biográfica existencial y significativo personal, la respuesta del terapeuta tiene que ser recíprocamente acogedora, respetuosa e integral, haciéndose responsable de la ayuda que puede ofrecer. Es entonces cuando, a juicio de Yazur, adquiere relevancia el componente amistoso y ético del acto psicoterapéutico. Si el punto de partida del proceso terapéutico es la persona alterada y necesitada de ayuda, por cuanto en su devenir biográfico se ha ido cerrando a sus múltiples posibilidades existenciales, se ha ido restringiendo su libertad personal hasta verse confinada a una sola posibilidad, por ejemplo, ser teórico, ser obsesivo, ser dependiente o ser narcisista, es decir, ha devenido despersonalizado, surgiendo actitudes y decisiones, las más de las veces egocéntricas, conducentes a formas inadecuadas, insatisfactorias o conflictivas de convivencia. Entonces el terapeuta intentará, en un dinamismo relacional dialéctico, permear las valoraciones restrictivas del consultante, buscando la ampliación y el enriquecimiento de sus puntos de vista e interpretación. La acción psicoterapéutica consistirá entonces, según Yazur, en invitar al consultante a que integre dialécticamente al otro y a las posibilidades existenciales que ha descartado, rechazado o tenido, para poder salir así de la detención, estancamiento y reducción en que el proceso de despersonalización lo ha ido instalando. En este marco terapéutico, así entendido, el terapeuta también se personaliza, es decir, incorpora en su acervo personal las nuevas perspectivas aportadas por el consultante, de modo que ninguno de los dos sale de dicho proceso siendo el mismo.
Y no nos referimos solo a la adquisición de un mayor conocimiento técnico por parte del terapeuta, sino que principalmente a una ampliación de su comprensión de la naturaleza humana y a un enriquecimiento de su propia visión de mundo. Mirada desde esta perspectiva, la terapia nunca dejará de sorprender y de acercar al terapeuta. Por el contrario, la restrictiva conciencia del otro y su reducción a puras representaciones teóricas conducirá no solo a la depersonalización del consultante, que quedará entonces simplificado a su sola dimensión neurobiológica, psicológica o cognitiva, sino que también a la del terapeuta, quien asomará entonces solo como un personaje experto, técnicamente competente, pero impersonal. Transitaremos así desde el encuentro personalizador entre este consultante y su terapeuta, únicos e irrepetibles, a un acto técnico entre un paciente cualquiera, uno más entre muchos, y un personaje profesional como muchos otros. Queremos insistir en la tremenda importancia ética de la antropología médica planteada por Oyarzún, en cuanto nos invita a realizar los actos terapéuticos a partir de lo dado en persona por y en el consultante, evitando reemplazar aquello que nos es dado por formulaciones diagnósticas impersonales. Oyarzún distingue así lo ético, como lo vivido concretamente en la donación desinteresada del terapeuta, y lo moral, entendido como el deber ser, genérico y abstracto. En lo descrito se puede apreciar el surgimiento de dos modos distintos de actos relacionales. Uno de ellos, el modo personalizador, surge desde la presencia significativa y estimativo-valorativa de lo dado por el consultante y de la gratuita donación personal del terapeuta. El otro modo, el operativo manipulador, surge principalmente desde el ideal técnico y de eficiencia del terapeuta convertido en un personaje profesional, valioso por cierto, pero riesgoso en la medida que se centra excesivamente en las dimensiones impersonales del consultante, como son, por ejemplo, el sustrato neurobiológico, los mecanismos psicodinámicos o los rendimientos cognitivos que pretende dominar o corregir. Dice Oyarzún que el precio de la relación operativa es la deshumanización del acto terapéutico y la impersonalización mutua de terapeuta y consultante. De ahí que recomiende la integración dialéctica de ambos modos relacionales para lograr que en el terapeuta aparezca una armónica y humanizadora unidad persona-personaje que posibilita a su vez la personalización del consultante. No quisiera que nuestras palabras fuesen entendidas como una crítica a la ética médica o profesional, indispensable, por cierto, en el buen desempeño terapéutico. Muy por el contrario, reconocemos su enorme e indispensable valor. Solo queremos enfatizar la diferencia entre una y otra posición. Por tanto, en el caso de la deontología profesional, el compromiso de cumplimiento ético es primariamente con el conjunto de normas, preceptos y estatutos éticos, es decir, el código de ética. Mientras que desde la posición levinasiana y oyarzuniana, el compromiso es antes que nada con la persona del otro, sin más consideración. Es más, creemos que una adecuada y completa formación integral debe apuntar a que el psiquiatra aprenda a desarrollar una visión binocular. Mientras con un ojo mira desde la perspectiva médica, con el otro ve desde un ángulo fenomenológico. Solo la síntesis dialéctica de ambas miradas le permitirá una imagen más completa y cabal de la real complejidad de los hechos psíquicos, posibilitándole una genuina posición humanista al servicio de sus pacientes. Bien, pues, espero no haberlos aburrido mucho. La bibliografía es esa. Les agradezco.